no sé si ustedes estarán conmigo en esto, pero una de las cosas más feas que uno puede ver a veces en la sociedad, y a veces que es difícil verla en el espejo, es el orgullo. ¿Han visto una persona orgullosa? Es como maluco estar alrededor de alguien así, ¿cierto? Y es muy común verlo. Es muy común ver a alguien que es como pretencioso, orgulloso, altivo, que mira por encima del hombro. Y la verdad es que a veces es difícil verlo en uno mismo. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo creo que si alguno le preguntara aquí, bueno, usted pide a una persona orgullosa, no, siempre tengo un referente de otro, pero no de mí mismo. Ahora, si hay algo más feo que eso, es un cristiano orgulloso. Eso sí que es horrible. Es decir, alguien que después de todo lo que hemos estado predicando hoy, entienda que solamente es acepto por Cristo, que solamente fue la gracia del Señor la que operó y lo hizo un hijo o hija del Señor, que solamente por la fe y no por las obras que hizo, que en últimas tiene este estatus como hijo de Dios. Es decir, que alguien que tenga eso, sea una persona orgullosa y que mira por encima del hombro al otro, eso sí que es muy feo. Porque en últimas el Evangelio lo que nos dice claramente es que no había nada en nosotros. Pero no sé si se han dado cuenta que es muy común encontrar orgullo religioso dentro de la iglesia. ¿Se han percatado de eso? A veces tristemente en las personas que se paran en el púlpito, ¿cierto? Yo por eso es que les cuento tantos pecados míos, para que ustedes sepan que aquí no es que haya algo mejorcito, sino la gracia del Señor. Pero mis hermanos, eso es muy feo. Si tú entiendes que es por gracia, que el Señor te ha recibido y te ha amado, ¿tú quién eres para mirar por encima del hombro a nadie? A nadie. ¿Sí? Resulta que el texto de hoy es un texto en donde Pablo se pone muy serio. Y de hecho va a hacer esa denuncia. Ustedes dejen de ser tan arrogantes. Arrogantes. Porque así como la semana pasada estábamos viendo la justificación por la fe, Pablo ahorita está hablando otra vez dentro de la iglesia en cómo estás mirando afuera de la iglesia. Porque parece que a algunos dentro de esta iglesia en Roma se les empezó como a inflar el ego y a mirar con desdén a las personas que no creían lo mismo que ellos creían. A las personas que todavía no habían aceptado el llamado de Cristo. A esos paganos, ¿cierto? De afuera, los que viven así, deliberadamente, libertinamente. Y Pablo los para en seco. Pero bueno, yo sé que para muchos hemos avanzado rápido con Romanos 9, 10 y 11 y me encontré unos muñequitos que a veces ayudan más a entender, ¿sí? Vean en pantalla estos muñequitos. Para recapitular la historia. Bueno, ahí ya enseguida aparece. Recapitulemos la historia. El texto que vamos a estudiar hoy es el último capítulo de 3 capítulos que han tratado el mismo problema. ¿Qué está pasando entonces o qué pasará con el pueblo de Israel? Pablo, en el capítulo 9, hablamos de las objeciones que se tenían a la sabiduría de Dios. Ay, ¿será que Dios iba a cumplir la promesa? Y Pablo en el capítulo 9 nos habló muchísimo de Israel en el pasado y cómo Dios soberanamente eligió a unos. ¿Y ven el muñequito cómo se para? Que no por todos los que son descendientes de Abraham son hijos de Dios o los hijos del pacto, sino una línea en particular que Él soberanamente eligió. Y en el capítulo 9 estábamos repasando de, ¿será que es injusto Dios al hacer eso? ¿Es injusto? No los noto como convencidos. De ningún modo. O si no, vayan, escuchen la predicación otra vez. Que esa me sacó canas. No es injusto. De ningún modo. En el capítulo 10 la semana pasada vimos un fervor mal encausado. Y cómo es que Israel en este presente básicamente ha estado sesgado tratando de agradar al Señor, cumpliendo las obras que la ley demanda. Y Pablo dice, eso es un fervor y un celo por Dios.
pero está mal encauzado, porque solamente somos aceptados delante de Dios por la obra de Cristo, nunca por nuestras obras, porque la ley lo único que hace es mostrarnos lo pecadores que nosotros somos. En el capítulo de hoy, Pablo va a mostrar un plan más grande, el plan hacia el futuro que Dios tiene con Israel, mostrando un gran olivo. ¿Sí está por ahí el olivo? Más adelante. Israel en el futuro. Y nos va a describir una imagen particular y va a empezar a tejer algo que no vamos a terminar hoy, que es el futuro de qué va a pasar con esta nación que se endureció al Señor. Por eso la predicación de hoy la hemos llamado del rechazo hacia la restauración, el misterioso plan del Señor. La semana pasada, si ustedes abren sus Biblias, en el capítulo 10, Pablo terminó contándonos que el Señor está salvando y el Señor está llamando. Y nos envía a unos a hablarles a quienes no han oído para que puedan creer y así puedan invocar a Jesús para decirles: sálvame, Señor, a mí también, que soy un pecador. Y dice: qué hermosos son los pies de esas personas que en la cotidianidad de su vida anuncian a otros que hay esperanza para los pecadores en Cristo Jesús. Pero Pablo terminó con una declaración hermosa en el versículo 13: todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Hay alguna acepción de personas? ¿Es solamente para un grupo en particular? ¿Para una etnia? ¿Para algún tipo de persona? ¿Raza? ¿Tribu? No. Todo. Pero Pablo nos va a mostrar hoy que este plan de Dios de salvar va a tener algunos desafíos en el camino con su pueblo. Sin embargo, esos desafíos y esas resistencias justamente harán parte del glorioso plan de Dios en la salvación de toda la humanidad. Para verlo, vamos a dividirlo por pedacitos y vamos a ver 4 puntos que el pasaje de hoy nos va a llevar a entender. Primero vamos a ver el llamado rechazado. Después vamos a ver el plan de un pueblo que es preservado. Después ver un plan inesperado para nosotros. Y termina Pablo llevándonos a un orgullo que es confrontado para quien entiende esto. Pero oremos y pidámosle al Señor que nos guíe en su palabra. Amado Señor, el texto de hoy nos va a abrir un panorama mucho más grande de lo que tú estás haciendo en la historia. Yo sé que cada uno de nosotros está esperando saber qué va a pasar con mi historia, mi familia, mi plan, mi futuro. Pero soberanamente tú has decidido en tu palabra guiarnos hoy a entender un plan enorme que tú estás llevando a cabo. La forma en que tú estás salvando al mundo. Y algunos de los desafíos, algunos de los misterios que necesitamos entender para ubicarnos en esta parte de la historia. Pero especialmente, yo quiero pedirte, Señor, que tú moldees hoy nuestro carácter con esta exhortación final, con este mal que nosotros en verdad sufrimos muchas veces en la cotidianidad sin darnos cuenta del orgullo espiritual. Transfórmanos, haznos humildes, dependientes, agradecidos. Transfórmanos hoy con tu palabra también, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a Romanos capítulo 10 y vamos desde el versículo 16 a leer y a entender cómo es que se da este rechazo del llamado del Señor. El Señor ha mandado a todo el mundo a predicar. Sin embargo, versículo 16, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso no han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía?
En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, el pueblo de Dios, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Recuerden que en este punto, Pablo sigue con el dolor por sus hermanos israelitas. Él está diciendo: el Señor ha dado una oferta de gracia para que todo aquel que invoque en el Señor sea salvo, pero este pueblo que es el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el pueblo al que se les dio la ley, el pueblo que se le enviaron los profetas, el pueblo que Dios eligió y sostuvo a lo largo del Antiguo Testamento, ese pueblo sigue resistiéndose al Señor. Pero ¿qué es lo que resiste? Si en el capítulo 10 nos dijo que ellos son tan piadosos y guardadores de la ley, se resisten a la idea de que Dios ha provisto un medio para reconciliarse, que es solamente a través de Jesús. Y ellos dicen: no, gracias, déjame hacerlo a mi manera. El problema, dice Pablo, es que aunque escucharon, no todos hicieron caso. Es decir, algunos sí, pero no todos hicieron caso al Evangelio. La pregunta que Pablo levanta es: ¿será que es que los judíos no oyeron el mensaje? Y Pablo dice: no, si ese mensaje salió por toda la tierra. Pablo es evidencia de eso. Ahora está en Roma predicándolo. ¿Será que entonces ellos no sabían qué era lo que Dios estaba planeando? ¿Será que es que ellos no comprendieron eso? Y Pablo dice: no, ellos sí lo sabían. En Deuteronomio nos dijo que los iba a provocar a celos con un pueblo que no era su pueblo y que se iba a dejar encontrar por personas que no lo estaban buscando. Dios ya les había anticipado todo lo que ellos empezaran a ver de los gentiles llegando a Él. Ellos ya lo sabían por las Escrituras. Los judíos de antemano entendían. Sin embargo, aún escuchando y entendiendo, no quisieron responder. Por eso Dios mismo expresa esto en Isaías 65. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y ahí es donde uno puede sentir la nostalgia que Pablo siente por estos hermanos religiosos que siguen haciendo sus cosas a su manera, sin descansar en la obra de Jesús. Un pueblo necio y rebelde que se rehúsan a abrazar por la fe a Cristo Jesús. Ahora, antes de continuar, mis hermanos, cuando estaba viendo este texto, me llamó mucho la atención algunos aprendizajes que uno tiene de esa historia de Israel. Porque, claro, Pablo dice que esos seres amados, queridos, algunos dentro de religiosidades muy marcadas que tenemos en nuestras familias, ellos han escuchado el mensaje y el mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado, tenemos que hacerlo. Pero ustedes notan que el problema de Israel no es de desinformación. No es: no es que yo no me sabía esa, hombre, yo no había entendido cómo era la cosa. Porque cuando uno nota el problema que los israelitas tienen, ahora uno entiende por qué en última la conversión, esa vuelta para venir a aceptar el llamado de Dios, a volverse a Él, que nosotros anhelamos que nuestros seres queridos por fin tomen una decisión por Cristo y no lo han hecho. Nosotros a veces pensamos que es que necesitan más información. Y claro, hay que predicar el Evangelio. Pero cuando uno ve esto, uno ratifica aquí que es que, mis hermanos, el único que puede volver un corazón endurecido y entenebrecido, sea desde el paganismo hasta la religiosidad que no deja ver a Jesús, el único que puede hacer eso es ¿quién? Dios. Es Dios mismo. El punto no es información.
El punto no es explicar las cosas. Hay algo sobrenatural que necesita pasar en este pueblo para que ellos respondan, así como necesita pasar en aquellas personas que tú quieres que vengan a conocer a Jesús. Eso no nos libra de la responsabilidad de predicar, pero hay algo sobrenatural que tiene que pasar. Y eso nos lleva a depender del Señor. Y no solamente a predicarles, sino a orar por ellos. Ahora, cuando uno escucha a este pueblo al que se le extienden las manos constantemente, pero son un pueblo rebelde y terco, yo sé que algunos aquí, quizás como reza nuestro dicho, al que le caiga el guante, y yo sé que algunos aquí se sienten así. Yo soy ese, ¿cierto? Yo soy el testarudo y el terco. A mí me han hablado un montón. Y mis queridos, esta historia necesita ayudarte a entender que quien te está buscando no es tu esposa, ni tu esposo, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu gran amigo, ni tu compañero de trabajo. El que te está buscando es Dios. Cuando alguien se acerca a ti a decirle, oye, busca más al Señor, depende de Él, entrégale estas cargas, rinde tu vida, deja de estar buscando felicidad en otros lugares que solamente puedes encontrar en Cristo, deja de estar tomando el control de todas las cosas y ríndete al Señor y a su voluntad, hazlo el Señor de tu vida. Mis queridos amigos que nos visitan hoy, si tú te sientes como ese, yo quiero que tú entiendas que quien te llama no es tu ser querido. El que te está llamando es el Señor. Esos son solamente herramientas que Él está utilizando para atraerte hacia Él. Como lo dice Pablo en Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2, lo vimos. Tú no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones su pecado? Mis queridos, si ustedes se sienten así tercos y testarudos como el pueblo de Israel, como todos nosotros lo hemos sido en algún momento, yo te invito, ríndete hoy. Y deja de estar poniendo excusas en otras personas. Es el Señor que te está llamando. Y si estás aquí o estás escuchando esta predicación, hay algo que te está incomodando por dentro. El Señor. Responde. Y responde rápido. Vas a encontrar vida después de eso. Ahora, cuando uno ve a este pueblo endurecido, entonces salta una pregunta. ¿Será que Dios ya, con esta gente, ya no más? ¿Sí? Esa es la pregunta que queda. Entonces como, bueno, ese pueblo, Dios ya lo dejó. Y Pablo continúa su relato en el capítulo 11, versículos del 1 al 10. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dicen las escrituras en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Esta es la súplica. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente, en ese tiempo que Pablo estaba escribiendo, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obras. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu embotado,
ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. La pregunta de Pablo es una pregunta plena de lógica. ¿Qué pasa con la gente que rechaza al Señor? Especialmente hablando de su pueblo, los judíos. ¿Dios desecha al que lo rechaza? Y Pablo está diciendo aquí respecto a los judíos, de ningún modo Dios ha desechado a aquellos que Él eligió. Él no los ha desechado. Pero ¿por qué Pablo está tan seguro? ¿Notan cuál es la razón de su seguridad? Mírenme a mí, yo soy un judío del pueblo de Israel. Dios ha venido preservando un pueblo y cita a Elías para mostrar cómo él mismo es uno de muchos judíos que han venido a creer y a poner su fe completamente en Jesús. Y menciona esta palabra de el remanente. ¿Qué es un remanente? ¿Cierto? Como un poquito de personas. Es lo que queda después de una destrucción en el Antiguo Testamento, después de un juicio de Dios o después de una crisis nacional. Eso es lo que queda, el remanente. Pero en el contexto espiritual llega a significar a un grupo de personas que permanece fiel a Dios cuando la mayoría del pueblo se apartaron de Él. Pablo afirma que en ese tiempo Dios sigue, como a lo largo de la historia, guardando siempre un remanente. No sé si tú has visto en tu Biblia esa palabra, remanente. Y mis queridos, es muy interesante que siempre el llamado de Dios es amplio y extenso. Y junto con el pueblo de Dios, siempre ha caminado dentro de ese pueblo un remanente. Desde el Génesis había un plan universal. Dios elige unas familias. Y en Éxodo, Salmos y los profetas vemos nuevamente que se guarda un remanente. Una y otra vez aparece esa idea de que Dios está preservando un pueblo en particular, a pesar de que está guiando a una gran nación. ¿Por qué esto es importante? Porque Pablo dice, no es que Dios haya desechado a su pueblo, sino que Él siempre ha preservado a un remanente solo por su gracia, no por sus obras. ¿Ven que repite como en un poema eso? No es por obras, no es por obras, no es por obras, no es por ellos, no es por lo que hacen, es por gracia, algo que ellos no merecen. Entonces, Pablo dice, no, Dios no desechó. Lo que pasó es que Él guardó a unos que Él eligió y a los otros los dejó en la dureza de su corazón. Y ahí es donde algunos levantamos la pregunta, pero ni, es que el texto está diciendo que Dios les dio ojos ciegos. ¿Notaron eso en el texto? Que Dios les dio un corazón embotado. Y ahí volvemos nuevamente, mis hermanos, a lo que vimos hace 2 predicaciones atrás, de recordar que cuando esta expresión aparece en las Escrituras, en ninguna manera está atribuyendo la responsabilidad de la dureza del corazón de ellos a Dios, porque Dios no puede generar el mal en el ser humano. ¿Se acuerdan la ilustración de la masa? De la masa que se echó a perder. Esa es masa que se echó a perder. Ya está caída. Dios simplemente, como dice en Romanos capítulo 1, Dios los está dejando a lo que ellos quieren, a esa ceguera, a esa dureza de sus corazones. A eso los deja. Y soberanamente ha decidido dar un paso atrás. ¿Tú quieres seguirte inventando ideas necias de Dios?
Tú quieres seguir con tus propios razonamientos, dándole sentido a este mundo y a tu vida. Vean Romanos capítulo 1. Dios los dejó a sus corazones y se volvieron ciegos, necios, torpes. Eso es lo que pasa cuando Dios da un paso atrás. En ese sentido, es que Pablo está citando estos textos. Claro, Dios podría intervenir soberanamente, pero en este momento de la historia ha decidido dejarlos en la dureza de sus corazones. Ahora, yo sé que esto es complejo para muchos de nosotros, porque en últimas padecemos el dolor que Pablo experimenta al ver a aquellos que siguen resistiéndose al Señor. Pero mis hermanos, aunque el tono es tan lúgubre y oscuro, mostrando cómo vive quien ha decidido decirle al Señor gracias, pero no, en últimas el texto también nos está mostrando que soberanamente el Señor en ocasiones decide apartarse. Pero, mamás y papás, Dios no ha terminado la historia. Dios no ha terminado la historia. Por favor, recuerden eso. Porque la dureza del corazón no necesariamente implica, como la pregunta que está tratando de resolver Pablo, Dios ya desechó. Como ellos lo rechazaron, Él lo rechazó. La historia no ha terminado. Por su compasión y su fidelidad y su intención de salvar, porque Él es el que está salvando, no nosotros. Él es el que está salvando. Tenemos esperanza. Por eso es que tengo esperanza yo, sobre todo los que todavía faltan de mis seres queridos. Tengo esperanza porque la historia no ha terminado. Y su rechazo no significa que Dios lo rechazó. Soberanamente Dios a veces puede dar pasos atrás y dejarnos a la dureza de nuestro corazón, a estrellarnos, como cuando nosotros le decimos al niño, bueno, métale la mano al fuego. Bueno, meta la cosa ahí en el enchufe. Eso no lo he hecho con mis hijos, ¿no? Pero mis queridos, a veces el Señor simplemente da un paso atrás para que nosotros veamos qué es una vida sin Él. Pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que no rechaza a los que lo rechazamos. Porque la imagen que inmediatamente viene a mi mente es de aquel que está colgado en el madero, que lo único que hizo fue hacerle bien a ese pueblo, amarlo, bendecirlo, predicarles, llamarlos, como una gallina que quiere acoger a sus pollitos debajo de sus alas para protegerlos. Lo único que quiso fue eso. Y ahí está, golpeado, desangrado, y viendo ahí, abajo de él, a quienes lo crucificaron burlándose de él, diciendo, bájate de ahí, tú no puedes querer ser Mesías. A esos que lo rechazaron más abiertamente que cualquiera de nosotros. ¿Recuerdan cuál es la oración de Jesús? Al Padre. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el Dios que tenemos. Por eso es que tenemos certeza que aunque lo rechacemos, Él no nos rechaza. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación.
Por eso, mis hermanos, aún esos seres queridos que son tan hostiles al Señor, tienen esperanza, no por ellos, sino por la gran misericordia de nuestro Señor. Por eso tienen esperanza y la historia no ha terminado. Pero sí queda uno después de estos textos con esa sensación como pero este pueblo, ¿será que sí puede recuperarse? Vayan conmigo al versículo 11, el capítulo 11. Llegó la ilustración de la gallina tarde, ¿no? Era ahorita que... La pregunta que entra Pablo a resolver es si habrá posibilidad para este pueblo. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si al excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida dentro de los muertos. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí es donde Pablo nos mete al plan inesperado. Eso es una cosa muy extraña. Y en este momento Pablo nos eleva a las alturas para contemplar ya no nuestra pequeña vida, sino toda la gran historia del Señor. Arrancando con la pregunta de, ¿entonces esta gente sí tiene esperanza o no? ¿Será que pueden recuperarse de esa dureza, de esa ceguera, de ese embotamiento? Pablo dice, sí se pueden recuperar. Ellos no tropezaron para caer. Porque es que acá hay un plan que ustedes no conocen, les dice Pablo. Hay un plan grandísimo que Dios ha estado llevando a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y es que ese rechazo abierto del pueblo de Israel, cuando Cristo caminó por las calles de Palestina predicando, invitando al arrepentimiento y a la fe, ese rechazo abierto que experimentaron posteriormente sus apóstoles y discípulos, que en el libro de los Hechos les toca salir corriendo porque los empiezan a asesinar, ese rechazo y esa hostilidad justamente hace parte del plan de Dios. ¿No? ¿Cómo así? El plan de Dios es que la gente se arrepienta y crea, no que se vuelvan hostiles. Ahora es muy interesante porque Pablo está descifrando aquí, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios les ha dicho esto, que como ustedes no quieren obedecer, no quieren volverse de todo corazón al Señor, entonces Él va a hacer lo mismo que ustedes hicieron, provocarlo a celos, yéndose tras otros dioses. Pero lo que Dios soberanamente decidió hacer fue abrir la puerta a un pueblo gentil que ni siquiera lo estaba buscando, ni siquiera es que querían, pero Él mismo se reveló a ellos y los atrajo con lazos de amor y los convirtió y los amó y los bendijo. Y Pablo reveló un plan misterioso para darles celos a ustedes. Y hay como unas etapas aquí que vienen pasando. Israel se rebela y rechaza a Dios. Después Dios levanta un pueblo gentil para darle celos a esta que Él ha tratado como su esposa, para que posteriormente, como veremos la próxima semana, todo Israel sea salvo. Y vamos a descifrar un poquitico de qué se trata eso. Pero el rechazo de este pueblo, irónicamente, está cumpliendo los planes de Dios.
Porque los gentiles, al empezar a ver la manera en que ese pueblo que ni siquiera estaba buscando a Dios, empieza a disfrutar esta relación reconciliada, esta vida, este gozo, esta transformación, dicen, vení, vení. No, pero ¿y eso qué es? Y los judíos empiezan a acercarse al Señor. Pero no solamente eso, sino que Pablo descifra que es que el plan de Dios no solamente provoca celos, sino que abre unas puertas enormes. Ustedes recuerdan que en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús mismo les está diciendo dónde van a ir a predicar el evangelio. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta. Pero pasamos los primeros capítulos de Hechos y vemos que ¿dónde están predicando ellos? Solamente en Jerusalén y Judea. Nosotros, ¿cierto? Nosotros los judíos. Y se levanta una hostilidad que obliga a los apóstoles a desplazarse hasta los confines de la tierra y empezar a llevar este mensaje a los que no son judíos. Y eso estaba dentro del plan de Dios, por favor. Ustedes saben que las persecuciones han sido de las grandes herramientas en las manos de Dios para que el evangelio siga creciendo en la historia. Eso es muy interesante. Así que Pablo les dice, no, este pueblo tiene esperanza, sino que es que Dios, en medio de su endurecimiento, está llevando a cabo un plan más grande. Y es que está llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Muy interesante que la dureza de unos se convierta en la entrada de otros. Y ahí es donde Pablo está diciendo, mis hermanos, si Dios hizo eso, cuando el pueblo de Israel se endureció, eso repercutió en nosotros de tal bendición que ahora tenemos acceso al Padre a través de Jesús. ¿Ustedes se imaginan qué va a hacer Dios cuando ese pueblo salga de su ceguera, de su embotamiento y de su dureza? ¿Ustedes se imaginan qué va a pasar? Y ahí nos deja la expectativa, porque no nos dice. Vayan a Apocalipsis y ahí la van a encontrar. Pero no nos dice. Pablo deja la expectativa. ¿Se imaginan qué va a pasar? Apocalipsis nos describe un poco de eso. Ahora, esa nota de expectativa la veremos la otra semana. Pero hoy vamos a avanzar a un punto en el que Pablo entra y baja desde de la grandeza de la gran historia de la salvación a algo que le está notando dentro de la iglesia. Vayan conmigo al versículo 17. Pero, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Qué texto, ¿no?
Y más de uno, inmediatamente, nos entra como un frío, ¿cierto? Como un frío. ¿Cómo así que puedo ser cortado? Y si no les dio frío, pues es bueno que les dé frío. ¿Cómo así que puedo ser cortado? Antes de meternos en esa gran pregunta de si puedo perder entonces mi salvación. Esa es una pregunta grande, ¿no? ¿Será que yo puedo perder esto que Dios me dio? Primero entendamos algo. ¿Por qué Pablo está tratando con tanta dureza a los gentiles aquí? Hay un muñequito ahí, Santi. Eso. Una cosa tan dura necesita muñequito, ¿cierto? Para poder entender. Ustedes recuerdan cuando vimos al principio de la carta a Romanos que había una ocasión de la carta, había un problema que estaba sucediendo dentro de la iglesia en Roma. Después de que el emperador Claudio había expulsado a los judíos, 5 años después los judíos retornan a Roma. Ese es el contexto que tiene Pablo. Entonces la iglesia en Roma creció siendo una iglesia gentil. Empezó a crecer por 5 años siendo gentiles que adoraban y servían a Cristo. Pero cuando se da el retorno de los judíos y entran a la iglesia, se formó una pelotera. Porque unos tenían unas prácticas y otros otras. Otros comían la comida kosher y otros no. Otros afirmaban el papel de la ley y otros decían no, es solamente por la gracia. Y empezaron a dividirse la iglesia. De hecho, los capítulos 12 al 16 de Romanos son capítulos específicamente para tratar de engranar y unir por fin la iglesia de nuevo. Por eso Pablo está aquí tratando algo muy serio que está pasando. Y es que los gentiles, que estaban 5 años creciendo dentro de la iglesia, empezaron a sentirse como muy pomposos, como de mejor familia. Y a mirar a estos judíos con desdén y con desprecio. Porque claro, como Pablo les acaba de decir, que ellos son los duros de corazón, los que tienen la mente embotada, los que son ciegos. Y decían, no, que esta gente sí definitivamente. Y estaban siendo orgullosos. Como mis hermanos, yo creo que tú y yo muchas veces nos hemos sentido. Así como medio infladitos, porque yo sí leo mi Biblia, porque yo sí sirvo en la iglesia, porque yo sí tengo mis reglas morales. Y empezamos a ver para afuera, no con compasión, sino con orgullo. Así estaban ellos. Así que Pablo dice, un momentico. Ustedes necesitan entender el papel de este pueblo en la historia. Ese es un pueblo particular y especial con el que Dios está llevando a cabo su salvación y un plan estratégico. Pero no vengan aquí a ustedes a sentirse arrogantes frente a ellos. Y hay 3 exhortaciones puntuales que Pablo les va a decir. Primero, mis queridos, entiendan esto. Con esa imagen del olivo que va creciendo, que es una imagen tomada del Antiguo Testamento, Dios está diciendo, es que Dios tiene una familia del pacto, que es un gran olivo que es cultivado. Es decir, eso no es por ahí un rastrojo que se encontró. No, Él lo ha venido plantando y cultivando, como decía Isaías. Él preparó todo para que creciera y fructificara, de tal manera que las naciones fueran alcanzadas. Pero algunas de esas ramas, por la incredulidad que tuvieron en Cristo, fueron desgajadas, arrancadas. Y unos olivos silvestres por ahí, unos rastrojitos como estos que están aquí al lado, los cogió y los injertó y los metió dentro de esto que estaba cultivado con tanto detalle, con tanto cuidado, con tanto esmero por Dios mismo. Los injertó. Y Pablo les está diciendo, mucho cuidado. Recuerda que es la raíz la que te sustenta a ti. No eres tú el que sustenta la raíz. ¿Qué les está diciendo? Tengan cuidado.
que ser salvos es solamente por la gracia y la operación sobrenatural de Dios en tu vida. Es porque Él te sostiene y te sustenta que tú sigues en pie. Aquí no te vayas a creer tú que eres tú el que ha alcanzado algo. Porque todo lo que tú gozas y todo lo que has visto en tu vida ha sido una manifestación de la gracia de Dios sobre ti. No es que tú sustentes la raíz te sustenta a ti. Inmediatamente nos conecta por allá con Juan 15, ¿no? Separados de mí, ¿ustedes qué? Nada pueden hacer. Así que, ¿de dónde viene ese orgullito tan bobo que tienes? ¿De dónde viene ese orgullo? Si soy yo el que te sustento, dice el Señor. El segundo regaño de Pablo es, ahora, ten cuidado, porque no puedes ser descuidado con esta salvación que se te entregó. Mucho cuidado. Porque si esas ramas, dice no, es que esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Dice, sí, pero recuerda por qué fue que sacaron esas ramas, por qué las desgajaron. Por su incredulidad fueron desgajadas. Y solamente porque crees es que fuiste injertado, le dice Pablo. Ahora, si Dios no perdonó a las ramas originales por no creer, ¿tú crees que te perdonará a ti? Ay, qué frenón tan bravo le metió a este orgulloso, ¿no? O sea, ¿puedo perder mi salvación? Pablo no está afirmando eso. Arranquemos por ahí. Pablo está haciendo una advertencia de que ese pueblo por la incredulidad fue desgajado y que si nosotros dejamos de permanecer en la bondad del Señor, también podemos ser desgajados. Entonces, ¿qué es lo que afirma? Mis hermanos, una claridad que yo quiero tener primero es que nosotros inmediatamente asociamos con la permanencia en el Señor, inmediatamente por nuestra religiosidad la conectamos con el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Cuando Pablo está diciendo que son desgajados por no creer en Cristo y que los otros son injertados porque creyeron en Él. De hecho, en la misma advertencia está diciendo cuál es la clave. Permanece en su bondad. Escuchen eso. Permanece en su bondad. Pastor, ¿cómo así me perdí? Porque yo sé que cuando nosotros como tenemos el legalismo tan arraigado, nosotros pensamos, bueno, entonces ahora sí tengo que hacer para no perder la salvación. Porque muchas veces la sentimos como que la salvación que Dios nos dio en Cristo fue una segunda oportunidad, como lo que hacíamos de resetear el computador, reiniciarlo y tratar de no embarrarla más. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que nosotros permanecemos firmes, arraigados en Él por Cristo, solamente porque confiamos en la bondad inmerecida que Él derramó en esa cruz, en el madero, por nosotros. De lo contrario, si bondad fuera estar haciendo todo lo que la ley demanda, estaríamos contradeciendo los 11 capítulos que venimos predicando. ¿Sí? Contradeciríamos todo lo que hemos venido predicando. No es por obras. Nadie puede. Pero entonces, ¿de qué habla Pablo? Mis hermanos, hay una exhortación que yo te pido, por favor, cuando estés haciendo tu devocional, ponte gafitas y mira con detalle. Y vas a empezar a encontrar en el Nuevo Testamento, para que no digas, no, eso fue antes de Cristo. No, en el Nuevo Testamento. Algunos pasajes como este, 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿Qué está diciendo? Fíjate bien. Si lo que tú tienes, si es una fe verdadera. Filipenses capítulo 2, versículo 12.
Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Hagan evidencias de que Dios realmente los ha salvado a ustedes. Trabajen por eso. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Sí es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Miren que no está hablando en ningún momento que mantienen firmes hasta el fin un comportamiento moral. Está hablando de que mantengas firme hasta el fin tu confianza en Cristo, el principio de tu fe, que es que solo en Jesús hay salvación. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es la claridad? ¿Cuál es la claridad? Que mis hermanos, como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Por supuesto, quien descansa en su bondad, quien permanece en Cristo, quien se aferra a esta verdad de que ha sido rescatado del pecado y de la maldad y ha sido trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, que antes estaba esclavo del pecado, pero que ahora ha sido hecho siervo de Cristo, hijo del Señor, no puede vivir igual. No puede. Eso sería incoherente. ¿Notan eso? No es que las obras ganen nuestra salvación, pero sí ratifican que hay una salvación verdadera. ¿Me entienden el punto? Las obras ratifican una fe verdadera. Bueno, no puedo leerlo todo les voy a dejar tarea por la casa. Lean por favor en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Parafraseándolos, Pablo está en el mismo principio y les dice: hermanos, toda la historia de Israel nos fue dejada como un ejemplo para nosotros. Ellos disfrutaron de la presencia de Dios en una nube, Dios proveyendo pan, Dios trayendo codornices. Todo el tiempo gozaban de la presencia de Dios en fuego y en la nube, guiándolos a través del desierto. Probaron del don de Dios, pero solamente un remanente sobrevivió. Ese ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 10, es para nosotros. Si ellos por su idolatría fueron cortados, si ellos por su fornicación fueron cortados, si ellos por no creer fueron cortados, si ellos por provocar al Señor fueron cortados, si ellos murmuraron contra el Señor y fueron cortados. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, el que crea que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y ahí, mis hermanos, es donde la salvación nos ayuda a entender que es un regalo inmerecido de gracia del Señor, pero que es un tesoro que tú tienes que cuidar. Que aunque sea por gracia, eso no permite que conviertas tu caminar con Cristo en un juego. Si Dios te rescató del pecado y del dominio, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? Y ahí es donde dice Pablo: examínense si ustedes realmente han creído. Examinen si ustedes tienen una fe verdadera. Y que no sean como el pueblo que está caminando con el remanente del Señor, pero no pertenecen a él. Eso es aterrador. Estar todo el tiempo dentro de la iglesia, haciendo las cosas correctas dentro de la iglesia, como denunciaba en el Antiguo Testamento el Señor, honrando al Señor de labios, cumpliendo con todos los rituales, pero con un corazón lejos de Él. Mis queridos, y se los digo con seriedad, examina si realmente
has puesto tu confianza en Cristo, no de labios, sino de corazón. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Cuidado, tengan cuidado con ese orgullo pretencioso que los hace decir, una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Cuando el mismo Pablo, al final de su vida, en 2 Timoteo, está diciendo, he corrido la carrera, he peleado la batalla. ¿Y saben qué guardó? La fe. He guardado la fe. Ahora sí, me espera la corona de justicia que Dios ha prometido, no solo a mí, sino a todos los que con amor esperamos su venida. Mis hermanos, no sientan que la salvación que Dios ha dado en Cristo es montarse en una banda de teletransportación y que te va llevando así. Eso no es la imagen que la palabra nos deja de caminar con el Señor. Es una batalla constante. Es una carrera que uno corre, con un montón de peligros y de riesgos. Pero pastor, pero entonces yo puedo perder la fe. Y ahí es donde nos encontramos con dos verdades que aparentemente son contradictorias. Y dice este pastor J.D. Greer, uno que me gusta mucho, cuando dos verdades son contradictorias en las escrituras, aparentemente, necesitan ponerse juntas. ¿Sí? Es cierto que una vez que Dios nos ha salvado, Él nos preservará hasta el fin. Que a los que Él conoció, los predestinó, los justificó, los llamó, los justificó y los glorificará. Él hace todo, de principio a fin. Que el que comienza la buena obra, la termina. Que nadie puede arrancarnos de la mano del Padre. Es verdad, eso es completamente cierto. Pero también es cierto esta realidad de que el que persevere hasta el fin será salvo. Y lo pone J.D. Greer en estas palabras. Una vez que alguien es salvo, verdaderamente salvo, será para siempre salvo. Me perdí, pastor. Y me encantó una frase que él decía, desde niño me la aprendí así. Una fe que se esfuma al final de la carrera fue una fe defectuosa desde el principio. Si alguien que caminó y honró a Cristo al final claudica de su fe y se aparta de Él, es que esa fe, aun por bonita que fuera, no era genuina. Porque Dios a quien elige lo lleva hasta el fin. Y como dice la carta de Judas, Él es capaz de presentarnos santo y sin mancha ante su gloriosa presencia. Él es capaz y Él lo va a hacer. Y como lo afirma Juan 10, nadie puede arrebatar a las ovejas que Él eligió de la palma de su mano. Nadie. Ese plan que Dios decidió hacer en Cristo lo va a completar. Pero recuerden, ¿cómo lo sabemos? Examinando constantemente nuestra fe. Y si tu fe es genuina, se va a demostrar. Por favor, no lo confundas con moralidad. Yo soy un vil pecador y se los he compartido muchas veces. Pero la fe genuina no es una que no fracasa en honrar al Señor, porque eso solamente pasará cuando Él venga. La fe genuina es la que cae y se levanta para poner nuevamente su confianza en Jesús. La que fracasa en honrarle y corre a arrepentirse para decirle, Señor, te necesito. Eso es perseverar en la fe. Eso es perseverar en la fe. Así que mis hermanos, ¿qué invitaciones nos deja un texto y una historia tan grande como estas? Yo quisiera dejarles 3 invitaciones que veo del texto muy especiales para mí y para nosotros hoy. Comenzamos hablando de aquellos que han rechazado hoy al Señor. Pero este gran plan yo quiero que por favor
Y le hablo a los papás porque sé que son quienes más llevan esta carga usualmente. No pierdas la esperanza. Dios es el que salva. La historia no ha terminado y Dios sigue salvando. Abraza esa esperanza. Y ante los retrasos, porque sé que cuando hablamos de esto hay casos largos. Recuerda que la historia no ha acabado y muchas veces, como lo vimos hoy en este texto, Dios da pasos atrás para permitirnos chocar y vivir la desilusión de que es una vida sin Él. Uno quisiera ahorrarles ese dolor y esa historia, pero a veces es la pedagogía del Señor. Simplemente dejarles experimentar qué es una vida sin Cristo. Y por último, ante la tendencia orgullosa de nuestro propio corazón, primero, mis hermanos, Pablo nos deja esta invitación a mantener la humildad. Recuerda que lo que tú tienes y lo que tú ves es porque la raíz te está sustentando. No eres tú, es Él. Pero también nos invita a caminar a nosotros, quienes estamos firmes en el Señor, con temor. Eso lo vas a necesitar, temor. De estar examinando constantemente que tu vida sea coherente con el Evangelio que has abrazado. ¿Por qué? Porque cada vez eres más sensible al pecado. Cada vez corres más rápido a arrepentirte. Cada vez disfrutas más la gracia de Jesús y no la vuelves una excusa ni un pretexto para darte libertades. Examina si estás en la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta dosis de humildad para nosotros hoy. Una humildad que nos mueve a agradecerte, a adorarte y a honrarte. Pero también, Señor, una humildad que nos invita a muchos que quizás hoy se sienten como esos que han sido testarudos y tercos, a tomar una decisión hoy de rendirse al Señor, quien ha estado llamándolos. Traemos, Señor, nuestra vida entera. Todos al unísono podemos declarar: somos pecadores. Pero bendito seas tú, Señor, que viniste a salvar a lo que se había perdido. No viniste por los sanos, sino por los enfermos. No viniste por los justos, sino por los pecadores. Así que viniste por nosotros y te damos gracias por eso. Nos rendimos a ti. Dependemos de ti. Descansamos en ti. En el nombre de Jesús.